Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maite Rufo y soy la directora de calorifrío.com. Esta tarde hablamos con 4 profesionales de la construcción sobre el ahorro energético desde su control y medición en el edificio. Comenzamos una charla promovida por Schneider Electric que abordamos desde una perspectiva multidisciplinar y para ello contamos con Miren Rivas, arquitecta experta en rehabilitación Passive House. Hola, Miren. Hola, encantada de estar aquí con todos nosotros. Muchas gracias. Jordi Clotet, Brand Manager de Panasonic. Hola, Jordi. Hola, muy buenas. Encantado también. Y Ricardo Avellán, CEO instalador electricista de Don Domótica. Hola, Ricardo, un placer. Hola, muy buenas, igualmente. Y muchas gracias por dejarme estar aquí. Y por último, con Alberto Gutiérrez Palomino, responsable de marketing para las clientelas electricista y promotoras de Schneider. Empezamos en orden, pero luego, por favor, intervenir cada uno cuando queráis y como queráis. Y os lanzo una definición que yo creo que es bastante interesante por la primera palabra que incluye, ¿no? ¿Qué es la eficiencia energética? Pues la eficiencia energética de un edificio se calcula midiendo, y eso es lo que os quería lanzar como primera pregunta. ¿De qué estamos hablando al hablar de ahorro energético? Jordi, empieza tú y luego ya los demás van añadiendo. Pues desde el punto de vista de climatización y de producción de agua caliente, que es desde donde trabajamos en Panasonic, diría que podemos contemplar el ámbito de la envolvente, de cómo está de bien aislado el edificio, que eso conlleva indirectamente siempre un ahorro energético porque implicará menos consumo. Luego está la eficiencia de los equipos, que es donde más repercusión tenemos directamente con nuestro día a día en lo que hacemos en Panasonic. Y finalmente estaría una parte también de decisión de confort, digamos, que recaería en el usuario final y donde a base de formación y a base de ir mostrando las diferentes formas de darnos confort, podemos conseguir también ahorro energético. Todo eso, en diferentes ámbitos y en diferentes porcentajes, estaría influenciando en que al final lo que demandemos energéticamente sea menos, tanto para ahorrar económicamente como para no desgastar el planeta como lo estamos haciendo hasta ahora. Quien quiera. Venga, Ricardo. Pues para mí el ahorro energético se consigue de 2 maneras principales. La primera es no consumiendo energía, que esto se consigue pues con las construcciones Passive House, con un buen aislamiento, con una buena iluminación natural y aprovechando todos los recursos naturales que podamos. Y la segunda manera es que la energía que consumamos la midamos, es decir, medir todo lo que podamos medir para poder controlarlo. Y eso sería un ahorro energético para mí. O sea, ahorrar desde los equipos y no consumir, medirlo e intentar no utilizar esa energía, ¿no? Miren, la pregunta va para ti porque hablamos de passive o de tender a esos criterios, ¿no? Sí, realmente el mejor ahorro energético es no consumir, es lo que comentaba Ricardo. Entonces, a lo que se tiene que ir es a consumir lo mínimo posible, es decir, colocar muy buenos aislamientos térmicos, unas buenas ventanas para que permitan entrar la luz natural y luego con una envolvente perfectamente aislada y controlada, la demanda energética será mínima. Entonces, sí que es verdad que es importante la medición, pero lo que es realmente importante es el consumo casi mínimo de energía. Alberto. Pues yo, coincidiendo evidentemente con todos los aspectos que vosotros habéis destacado, quiero incidir en la importancia que tiene el control. Evidentemente que consumir lo menos posible desde la responsabilidad del usuario es esencial. La calidad de la envolvente, por supuesto, que determina en grandísima medida la demanda de energía que vamos a tener. Pero si tenemos sistemas de control que nos permitan, por ejemplo, desconectar una calefacción cuando no está ocupada una estancia, pues evidentemente es una manera directa de influir en el ahorro. Y lo mismo nos puede pasar con la iluminación y con el resto de sistemas que podemos tener en un edificio. Entonces, ya os digo, yo remarco sobre todo la importancia que nos puede proporcionar el control. Yo os lanzo algo que creo que está en la calle, que aquí estáis un grupo de expertos, pero mucha gente no distingue entre controlar, medir, a veces un temporizador. O sea, ahí hay como una especie, un revolución, ¿no? Entre qué es controlar, qué es medir,
Apuntaba Jordi, claro, no es lo mismo una nueva vivienda que rehabilitarla, no es lo mismo ahorrar en un edificio ya existente que en uno nuevo. ¿Cómo podríamos aclarar estos conceptos? Para mí la diferencia entre medir y controlar al final es cuando haces una medición no solo mides consumo, sino que puedes medir iluminación, puedes medir movimiento, temperatura, todo eso lo puedes tener y puedes tener un registro. Te sirve de poco, por decirlo de alguna forma, si no haces nada con esa información. Es decir, si tú detectas que no hay movimiento en una estancia durante horas, pero no pones un control sobre eso, solo estás midiendo. Entonces la diferencia para mí es eso. Es decir, con las mediciones que haces, con los sistemas de medición, tomar unas acciones y eso sería el control. Por ejemplo, lo que he dicho, si durante media hora no hay nadie en una habitación, que puedas desconectar la calefacción, bueno, la calefacción no en este caso, pero sí que puedas desconectar la iluminación. Yo se lo voy a lanzar a Jordi porque creo que hay muchos sistemas ya instalados que se están sustituyendo por otros y que no tienen la opción de hacer una rehabilitación integral o una envolvente. ¿Cómo sabemos o cómo trasladamos a los usuarios que están ahorrando energía con respecto a los sistemas que tienen anteriores? A día de hoy se centra mucho, yo diría que toda la comunicación que hacemos en el sector y cómo enfocamos la venta de producto, nos centramos mucho en la eficiencia. Pero por suerte están habiendo directivas europeas, perdón, digo la eficiencia del equipo, que es una parte importante, pero lo ha dicho muy bien Miren y también Ricardo, bueno, y también Alberto, hay otra parte importantísima que es el resto de la vivienda, la envolvente. Y aunque sea una rehabilitación y se esté pensando únicamente en cambiar el equipo de producción, por suerte hay unas directivas europeas y hay unas ayudas que se están empezando a aplicar con mayor o menor fortuna, pero se busca aplicarlas, donde lo que se le explica al usuario no es únicamente un tema de cambiar el equipo de producción. Igual cambiando únicamente las ventanas, igual protegiéndonos cuando hay radiación solar, depende cómo está enfocada la vivienda, podemos conseguir que tengas menos pérdidas en verano, por ejemplo, o en invierno, y con eso también reducir la potencia necesaria del equipo que instalas. Así que se está buscando un poco cada vez ampliar más el ángulo de visión y no centrarlos únicamente en el equipo que produce, que también es importante. Y atando un poco lo que decía Ricardo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho porque medir y controlar deberían ir siempre retroalimentándose mutuamente. Solamente medir o solamente controlar sería como si estoy conduciendo un coche y no miro la carretera o no toco los pedales. O sea, yo voy a tocar los pedales en función de lo que veo en la carretera. Y esto en electrónica también se aplica mucho, el ir leyendo continuamente datos para ir aplicando modificaciones en el control, y es como deberíamos conseguir mejor el ahorro, leyendo tan bien como podamos los consumos para luego aplicarlos en el control y adaptar el confort al mínimo consumo necesario. ¿Y qué indica la legislación al respecto? Ahora ya como un poco dónde estamos a nivel de legislación sobre medición y control en los edificios. Hombre, en construcción tenemos el Código Técnico de la Edificación, el documento básico de ahorro de energía, que sobre todo tiene varios apartados, entre ellos limitación del consumo energético, condiciones para el control de la demanda energética, o sea, lo que se trata es de ahorrar energía, control también del agua caliente sanitaria, en fin, hay un montón de documentos que tenemos que cumplir en todos los proyectos arquitectónicos, sean de obra nueva o sean de reforma, en los que se controla mucho la demanda energética y el consumo energético del propio edificio para conseguir que el consumo sea mínimo, tanto de calefacción como de climatización, como de agua caliente sanitaria. Entonces, sí que es verdad que es una normativa cada vez más estricta y que lo que hace, va en boga eso de intentar reducir el consumo energético de todo el parque de viviendas y de edificios. Alberto. Bueno, el Código Técnico de la Edificación, como bien dice Miren, que incluye el reglamento para las instalaciones técnicas en los edificios, establece muy bien los parámetros que tiene que tener la envolvente, establece muy bien cómo deben de ser los sistemas. Aquí, por ejemplo, Jordi pues sabe perfectamente cómo casi estamos empleando la bomba de calor como solución casi que no nos queda otra a la hora de producir agua caliente sanitaria y para los sistemas de climatización, especialmente en el mercado residencial. Es en la línea de lo que hemos dicho antes.
es un código técnico que evidentemente ha supuesto un avance con respecto a la manera que teníamos de emplear los sistemas para climatización, para producir agua caliente sanitaria hace unos cuantos años, pero creemos que se centra muchísimo en envolvente, en características de los sistemas, en aprovechamiento de energías renovables, que está realmente bien, pero se queda un poquito corto en lo que se puede hacer con medir y en lo que se puede hacer con controlar. Sí, creo que tienes razón en ese punto, pero sí que es verdad que hemos dado un paso de gigante, porque ahora realmente la demanda energética de los edificios depende de la ubicación geográfica dentro de España, pero realmente el camino es ir hacia edificios de consumo energético casi nulo, que es una gran ventaja, porque claro, lo que evitaremos sea la pobreza energética de muchas familias que no pueden pagar la calefacción a fin de mes. Entonces, si el edificio no tiene una demanda energética grande, las facturas energéticas se van a ver reducidas al mínimo. Yo tengo, de todo lo que me estáis diciendo, tengo como una sensación que igual es errónea, ¿no? Que no se está en general midiendo o controlando. O sea, vosotros como fabricantes, como arquitectos, pero Ricardo hacía así como... es como un tema que o se nos escapa o no está en los no, ¿qué vas a poner ventanas? Pero nadie te está contando realmente, yo mira, he puesto este sistema. ¿Cómo está esta realidad en el parque español? No sé si hay datos, si los conocéis. Igual desde Schneider, Alberto, tenéis más estudios, ¿no?, de cómo está el parque español en cuanto a sistemas de control y regulación. Ricardo, le doy la palabra porque ha reaccionado como el primero, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo está el parque español, Ricardo? Mi opinión al final es que todo lo que sea sistema de control, sobre todo en viviendas, es algo opcional. Es decir, no hay nada que obligue a ni siquiera tener un batímetro que te diga qué consumo estás teniendo. No hay nada que obligue, todo eso sería opcional. Entonces creo que el problema al final está ahí. Es decir, si no obligásemos, si el código técnico no obligara a hacer estas envolventes, estoy seguro que muchas viviendas se seguirían haciendo a la antigua, sin aislamiento, con las ventanas más baratas que puedas. Entonces, sé que es un fastidio muchas veces obligar, pero creo que debería haber unos sistemas mínimos de medición y control. ¿No? Yo no digo un sistema completo de medición y de integración de hogar conectado o de edificio conectado, pero mínimo saber cuánto estás consumiendo en el momento o mínimo saber cuánto estás consumiendo en determinados aspectos, en calefacción, en iluminación. Sería lo mínimo para mí. Alberto. A mí, por ejemplo, me gustaría compartir con vosotros que las estimaciones que tenemos en cuanto a dimensionar el mercado de soluciones de control en vivienda, pues en España no está mucho más allá de los 100 millones de euros al año. Claro, si empezamos a hacer números, ¿no? De, oye, más de 100.000 viviendas construidas cada año en España y un gasto en lo que es tecnología de automatización de las mismas, pues que no se va mucho más allá de los 100 millones de euros, pues da la sensación que es poquito, que invertimos poco en ello. Y creo que esto es lo que nos decía Ricardo. Se debe a que es opcional por parte del propietario. El propietario tiene que estar convencido de que quiere hacer un gasto adicional, llamarlo domótica, llamarlo automatización, inversión en hogar inteligente, pero claro, nos faltaría un poquito de empuje de normativa y por eso aún creo que nos quedamos un poquito cortos o sensiblemente cortos, especialmente si nos comparamos con otros países de nuestro entorno. Y entonces, ¿cómo ahorramos si no medimos? No sabemos cuánto había antes, cuánto hay después. ¿Qué os encontráis, no? O sea, evidentemente, Jordi, una aerotermia ahorra mucho más que otros sistemas, pero mucho más es, o un poco, ¿cómo funciona nuestra sociedad al respecto? Bueno, en nuestro caso, cuando hablamos de proyectos de climatización y de agua caliente sanitaria, sí que desde el año pasado salió en el BOE y se aplica tanto al RITE como al Código Técnico de Edificación una obligatoriedad solo para el ACS, pero indirectamente se acaba aplicando en el clima,
de monitorizar y de poder medir los consumos y los rendimientos de los equipos, tanto en sitio como remotamente con una aplicación de móvil o una tablet, una app. Eso son buenas noticias, esa es la parte buena de la historia. La parte menos buena y que se liga con lo que estaban comentando los compañeros es que, como ha pasado muchas veces en nuestro país, aunque la normativa empuja hacia eso y está escrito, luego su aplicación, pues bueno, va a un ritmo diferente. Cuando son proyectos de más de 70 kilovatios, edificios grandes, ahí nos encontramos que mucha gente, algunos instaladores están instalando el batímetro, que es obligatorio, están haciendo la medición, otros no. En proyectos más pequeños, de 70 kilovatios, ya es más difícil. Algunos fabricantes como nosotros hemos apostado por que el mando ya lleve de serie la medición, las lecturas de consumo, pero no todos los equipos lo llevan, con lo cual tenemos que avanzar todos, tanto el instalador entendiendo que esa es la normativa, como quizás también sería bueno que la administración hiciera más inspecciones y hubiera más control sobre la aplicación de la norma, porque la norma está escrita, pero luego a veces falta un poco de, pues sí, de vigilar, de seguimiento, de que eso se cumpla. Muy interesante, porque parece que si no se mide no se ahorra energía, partíamos de esa definición. Normativa parece que hay mucha, pero las cosas que son opcionales parece que no se implantan, ¿no? Entonces la regulación y control se está, decía Alberto, está empezando a instalarse, pero la pregunta es directa, ¿no? ¿Qué tendencias hay en regulación y control? ¿Qué tendencias veis, ¿no? Esto, como dice, antes hablaba con Ricardo de la IA, ¿no? Pues, ¿qué tendencias hay en regulación y control? ¿Cómo creéis que va evolucionando? Alberto. Pues mira, yo os diría que hasta hace poco tiempo lo que veíamos en soluciones de regulación y control era emplear lo que solemos llamar nosotros verticales independientes, es decir, una solución para controlar las luces o una solución para controlar las persianas y a veces incluso una solución conjunta, las luces, las persianas y hasta el sistema para calefacción o refrigeración. Todo iba un poco independiente. La tendencia actual, y es tendencia de este mismo año, es aglutinar todas las soluciones en una aplicación global de gestión energética, ya sea de todo el edificio o ya sea del hogar. Es decir, imaginad a un usuario que emplea el teléfono móvil y desde su teléfono móvil, por supuestísimo que puede controlar esas luces, esas persianas y ese sistema de climatización, pero es que además puede ver cuánta energía está consumiendo este mes con respecto al anterior o al mismo mes del año pasado, e incluso puede monitorizar qué producción está teniendo de energía solar fotovoltaica y hasta decidir con esa energía que está produciendo qué quiere hacer. ¿Prefiere recargar su vehículo eléctrico? ¿Le gustaría destinar la mayor parte de esta energía que está produciendo a su bomba de calor? Pues porque necesita enfriar su casa. Eso es lo que nosotros consideramos que es una gestión global energética en el edificio o en la vivienda y es la tendencia que creemos que se está viendo más en la actualidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Al final es integrar domóticamente todo el edificio y poder controlar desde el móvil, o sea, para que el usuario tenga perfecto control sobre información y control sobre su vivienda y sus instalaciones. Ricardo, ¿qué vas a hablar? Sí. Vale, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alberto, que ha sido la integración de todo en una misma aplicación, pero creo que aún más es el abaratamiento, la reducción de costes, sí, claro. Lo que ello conllevaba. Hace 5 años, si tú querías tener un sistema de control de ese tipo en casa, te tenías que ir KNX, te tenías que ir a algo cableado, te tenías que ir a soluciones que sí que suponían un esfuerzo muy grande para sumarlo a una reforma de una vivienda, por ejemplo, o para un edificio nuevo. Ahora, con todo lo que está saliendo, estamos hablando que por a lo mejor 1.000 euros tienes un sistema de control para una vivienda normal.
Y lo que digo yo, estás controlando una casa y poniéndolo en una seguridad a una casa por 1.000 euros de una vivienda de 200.000. Entonces sí merece la pena. También, Jordi, ¿algo que sí, añadir? como una tendencia, totalmente de acuerdo con lo que comentan aquí los compañeros, simplemente como una tendencia nueva en lo que sería el sector de clima y de agua caliente, sería el integrarse en controladores de voz, que hoy en día es muy habitual en usuarios finales, en nuestras casas, quien más, quien menos conoce estos equipos a los que les puedes hablar y el hecho de que se integren en esos equipos sería una forma de seguir esta tendencia de centralizar, pero a un nivel doméstico, y luego también incluso adaptarse a algunos programas, no sé si llamarlo programa o aplicación, que aparecen también pensados de forma muy simple para el usuario final, como el IFTTT, el If This Then That, que es algo que también algunas marcas estamos empezando a adaptar nuestro software, pues tanto al KNX y al Modbus, como se ha comentado, que hace unos años parecía que era la manera, como ahora herramientas, digamos, más simples y más fáciles de usar, como son estos controladores de voz o estos programas, aplicaciones que hay de fácil uso en Internet y que algún usuario final puede centralizar toda su vivienda también a través de este tipo de aplicaciones. Me encanta porque habéis dado 3 claves, os las resumo y si me equivoco me corregís, pero 3 claves que me parecen muy interesantes, que estamos en una época mucho más tecnológica y más digitalizada, con lo cual entra mucho mejor este tipo de concepto de regular y medir. La segunda, que se ha abaratado mucho esta tecnología, con lo cual... Y la tercera, que es mucho más fácil de usar. Estáis todos integrando soluciones que son más fáciles y entonces el usuario no tiene ningún rechazo, ¿no? Seguramente deberíamos haber tratado este tema antes porque habéis dado como tendencias y soluciones, pero entonces, ¿qué frenos hay? ¿No es obligatorio? Ese es un freno. Yo conozco pocas casas con una verdadera regulación y control, con una domótica generalizada. ¿Qué frenos podríamos decir? ¿Sigue siendo caro? ¿Sigue siendo difícil? ¿Sigue siendo voluntario? Para mí, muchas veces es el desconocimiento. Es decir, el público general no lo conoce. En un coche, vamos, le metemos de todo. No te puedes imaginar ahora mismo un coche sin el Evaluna, sin el clima, sin toda la automatización que tiene y todos los extras que se le ponen. En una casa seguimos controlando las persianas a mano, las luces con interruptores como hace 50 años. Entonces, cuando le explicas al dueño de la vivienda, al cliente, lo que conlleva instalar ese sistema y el precio es lo que le va a costar un sofá de esa casa, al final entra. Al final entra porque lo va a ahorrar, es seguridad y es confort. Y estamos hablando ya que no solo que puedes controlar cosas, sino que es automático. Es decir, lo que estamos diciendo, que abres una ventana y se apaga el aire acondicionado. Es decir, estamos hablando de ahorros importantes. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Qué frenos hay para que no esté más generalizado el uso de estas soluciones de regulación y de control? Yo creo que es el desconocimiento, como ha dicho Ricardo, pero además creo que falta información dirigida a los usuarios finales, porque nadie se plantea, bueno, primero, que yo creo que la gente piensa que es carísimo, porque la domótica hace tiempo era carísima, entonces solo se ponía pues en edificaciones enormes, importantes, carísimas, pero no para un usuario normal. En cambio, yo creo que ahora claro, la mayoría de las reformas que se hacen son usuarios normales, entre comillas, y entonces creo que falta información, propaganda, anuncios, no sé cómo decirlo, dirigida a los usuarios finales. No sé, es mi visión de toda esta historia. No sé si eso está pasando en Clima y ACS, Jordi. Hay soluciones muchísimo más eficientes, que ahorran, no solo energía, que ahorran mucho dinero. ¿Qué frenos os encontráis ahí por parte de los usuarios? No sé si es financiación, porque no sé. Bueno, de entrada y a riesgo de repetirme, lo que ha dicho Ricardo y Miren es totalmente el reflejo de lo que nos encontramos, que es falta de formación, falta de conocimiento o de comprender la importancia a largo plazo de estas herramientas, ¿no? Por parte del usuario final o por parte del constructor, quien sea.
Y luego, también a riesgo de repetirme lo que comentaba antes, tenemos, como os he dicho, en el código técnico de la edificación, el HE4, que hace referencia al agua caliente, se exige que sea energía renovable, lo cual está muy bien, porque ayuda a que sistemas como la aerotermia o como la energía solar, tanto fotovoltaica como térmica, sean utilizadas, pero luego, siendo que está exigido también que se monitorice y que se midan los consumos y los rendimientos, a fin de cuentas no hay una fiscalización de esa normativa, no hay un seguimiento de la misma. Entonces depende un poco de que se vaya extendiendo y haciéndose común ese uso, esa instalación de monitorización, pero seguramente sería mucho más rápido y mucho más eficiente si se estuviera un control desde las inspecciones necesarias administrativas para que esto se obligara a aplicarse como es la norma, ¿no? Como indica la norma. Tenemos un bonito marrón además, que hay que ahorrar energía sí o sí. O sea que ahí Sí, lo tenemos, sí. tenemos un reto todos, ¿no? Sí. Y además es que, perdona, yo creo que así como en un coche tenemos, o sea, sabemos que es obligatorio llevar el coche al mantenimiento, a que nos revisen el aceite, los filtros, no sé qué, en las viviendas no realizamos prácticamente mantenimientos. Y eso, si tuviéramos un control y una medición, como habéis comentado, sería mucho más fácil. Pues mira, no sé, aquí me indica que la instalación de ventilación dice que tienes que cambiar los filtros del aire. No hay un mantenedor de edificios. O sea, realmente solo se mantienen las instalaciones de gas porque es obligatorio, pero poco más. Y yo creo que sí que hay una labor importante de mantenimiento de todas las instalaciones y de todo el edificio. Sí, han empezado las ITES, pero son de los conjuntos de los edificios y no son realmente, no se mete tanto dentro de las viviendas, se revisan las estructuras, las instalaciones comunes, pero yo creo que ahí hace falta también un mantenimiento generalizado de las viviendas y de sus instalaciones. Hay también otro punto que yo creo que es un freno al desarrollo de estas soluciones, y es que somos un país en el que se vende con facilidad toda la vivienda nueva, toda la obra nueva, realmente en grandes ciudades sabemos que se vende sobre plano y no hay necesidad de si hacemos, por ejemplo, el símil, como tú hacías, Miren, con el mercado de la automoción, bueno, pues si tú quieres comprar un vehículo del tipo que sea, sabes que hay perfectamente 5 o incluso 10 opciones que podrían encajar a la perfección en tu presupuesto, en el tipo de coche que estás buscando. Claro, eso al final acaba obligando a una diferenciación, a una inclusión de tecnología que no la tenemos en las viviendas, porque muchas veces los promotores, ¿qué piensan? Yo estoy vendiendo 100 metros cuadrados y a tanto el metro cuadrado. ¿Necesito diferenciarme? Bueno, lo voy a vender igual. Sí. Y es muy curioso porque nosotros tenemos estudios que nos enseñan que básicamente hay una relación de 4:1 entre la inversión en tecnología que se hace en la vivienda y el valor percibido. Es decir, que si se invirtieran 2.000 euros, el usuario final que compra la vivienda cree que su vivienda vale 8.000 euros más. Y no se aprovecha porque hay esa sensación o ese conformismo de, pues, si lo voy a vender. Sí. Sí, sí. Eso es lo de está todo el bacalao vendido, ¿no? Pues ya no hacemos nada. Vamos a hacer un poco la carta a los Reyes Magos, si queréis, un poco por recopilar esta conversación, porque entre los retos de futuro igual están los elementos que podrían dinamizar esto, ¿eh? Yo tengo ahora como un batiburrillo de muchas cosas, pero si desde el principio, si desde que se construye una casa lleva sus sistemas de regulación y control, se monitoriza, se verían qué mejorar para ahorrar. Pues vamos a pedir eso. Si desde, no sé, la figura que decía, miren, existiera un mantenedor de edificios, ya tendría... ¿Cuáles podrían ser esos elementos que dinamicen la demanda a futuro para que haya un verdadero control, una regulación y un ahorro de energía? Ahora mismo la tecnología ya nos permite hacerlo a la perfección. Lo que va a permitir que se produzca este dinamismo en la demanda va a ser el boca a boca. Cada vez vamos viendo como personas cerca nuestro, nuestros amigos y nuestros familiares, nos cuentan experiencias de éxito. Pues mira, mi instalador me sugirió y me hizo esta solución para controlar pues, diferentes elementos en mi vivienda y ha sido una experiencia absolutamente satisfactoria. De modo que
incluso si pensáis años atrás, la domótica podía tener hasta cierta connotación negativa. Esto se va a ir superando. Cada vez nos llegan más mensajes de que esto funciona muy bien y que es realmente satisfactorio. Entonces, creo que esa experiencia, ese esfuerzo que creo que todos como profesionales estamos haciendo, cada uno en nuestro ámbito, de difundir, de informar, de explicar que esto verdaderamente es necesario, que además tiene también una implicación con la sostenibilidad en el planeta. Todos tenemos que ser responsables de que es absolutamente indispensable gastar menos y no simplemente gastar menos para ahorrarme dinero, ¿no? No es una cuestión de dinero, es que me gustaría que nuestros hijos y nuestros nietos todavía pudieran vivir aquí bien. Bueno, pues creo que todo esto sí que va a ayudar a que estas soluciones se vayan popularizando y vayan creciendo muchísimo. ¿Cómo lo veis, Ricardo? Vale, yo como instalador lo estoy viendo día a día, es decir, diría que la mitad de las viviendas que reformo, que hago nuevas, sobre todo las nuevas, lo llevan absolutamente todas. Un sistema de control, aunque sea un sistema básico, son 10 minutos de hablar con el cliente y entra completamente. En las reformas, digamos que sería la mitad, pero sí es algo que se está viendo ya que la gente lo acepta. Se ha roto ya ese estigma que había con la domótica de cara de manejar, porque lo primero son los móviles, es decir, antes no teníamos los móviles que teníamos, todo ahora funciona desde una aplicación súper sencilla. Antes, los que tengáis así unos años en esto, sabéis que las luces se controlaban con mensajes de texto. Era un auténtico tostón encender una luz y apagarla mandando mensajes de texto, las veces que funcionaba. Ahora todo eso ha cambiado muchísimo. Como decía Jordi, ahora con Alexa. Alexa enciende la luz. Eso está en muchísimas casas ya, aunque sea simplemente una bombilla. Es decir, creo que el hogar conectado, por llamarlo así, ya está muy dentro de la vivienda. Hay que darle un toque más, de darle una vuelta más al ahorro energético, a integración total, es decir, persianas, clima, iluminación, que no sea simplemente encender la luz del salón. Pero yo creo que estamos muy dentro de ese camino. Y otra cosa, como decía Miren, sí que debería existir para mí alguien que controlara las viviendas nuevas o cómo se hace una reforma, porque al final sigue pasando en muchas ocasiones, pasa el más barato. Y luego ves la instalación que hay hecha y dices, es que no cumple ni el reglamento. Pero como hay nadie entra a mirar si está bien hecho o no, simplemente hay un papel que firmó el propio instalador como diciendo que yo lo he hecho bien, eso sigue así. Entonces, es esa pelea en la que tenemos también los instaladores con el tema del precio. Y creo que debería existir esa figura de revisión. Igual que existe la ITV, debería existir la inspección técnica de casas. En la lucha constante contra el intrusismo, ¿verdad? Que igual entre los instaladores es todavía más acuciante. Jordi, ¿qué tendencias o qué retos de futuro, qué elementos crees que dinamizarían? Sin duda tenéis muchos productos que tienen una gran demanda y que ya hay un movimiento hacia esos elementos que ahorran energía, que utilizan energías renovables, pero ¿cómo crees que se podría dinamizar este aspecto de controlar, regular y medir para que ese ahorro de energía sea más sugerente, ¿no?, a todos? Yo se me ha ocurrido, escuchando a Alberto hablando del mercado de la venta de nueva vivienda, todos hemos visto cómo recientemente las viviendas tienen clasificación energética. Y yo diría que es de las cosas que se ha hecho bien en el sector de los equipos, tanto de climatización como de neveras, como de lavadoras, que ahora hoy en día cualquier usuario final se va a comprar uno de estos equipos y con saber un poco leer qué es una etiqueta A, qué es una etiqueta B, entiende intuitivamente que un equipo le da más ahorro que otro. Estamos viendo cómo cuando vamos a comprar vivienda, tanto de segunda mano como vivienda nueva, también tienen clasificación energética. Es más, en los equipos que vendemos como la aerotermia, también hay un apartado dentro de la clasificación energética que es control termostato, ¿no? Si tiene una gestión de termostato, se le puntúa un poquito más en eficiencia. Pues bien, yo voy a eso. Yo voy a que no sea un poquito más. Que la eficiencia de un equipo, en función de tener una buena medición y una buena gestión, le beneficie mucho en ganar más clasificación energética que otro que no lo tenga, y que en las viviendas donde aparecen esos equipos y también influyen en la etiqueta energética de la vivienda, que ese más que se dé
por tener una buena gestión, un buen control y una buena medición, repercuta en el precio. Que repercuta en que no por ser una casa más eficiente tenga un precio más alto, que es lo que está pasando ahora, que tenga unas ventajas fiscales o se penalice fiscalmente a que no lo tenga, para que el usuario se mueva hacia las viviendas y hacia los equipos con no solamente una buena eficiencia, sino un buen control y una buena medición. Sería una forma de empujar y que ya la tenemos medio hecha, solo hace falta hacerle un par de retoques. Sí, igual hablar de bonificación, ¿no? Frente a subvención para instalación, bonificación por un buen... Correcto, pero que tenga más peso del que tiene ahora mismo en la etiqueta energética. Claro. Cerrando el tema, que aunque os parezca mentira, ya ha pasado un buen ratito, ¿cómo os parecería estos retos? ¿Cuáles son los retos de futuro, ¿no? Empezando igual, retomamos lo de Jordi, ¿no? Partiendo un poco de esto, ¿cuáles son los retos de futuro? Yo creo que es la eficiencia, siguiendo con lo que comentaba Jordi, la eficiencia en todo, la eficiencia para intentar que los edificios consuman lo mínimo posible y la eficiencia en todos los sistemas e instalaciones del edificio de manera que sean lo más eficientes posibles, y luego la eficiencia también en el control y en la regulación de todo lo que actúa para mejorar el confort interior y el confort de los usuarios. Alberto. Para complementar un poco lo que nos decía Miren, para mí hay algo muy importante y es que haya una convergencia de tecnologías. Es decir, nosotros a día de hoy pues podemos ver cómo Jordi puede desarrollar una comunicación en su bomba de calor aerotérmica que apunte directamente al router de la vivienda y puedan desde una aplicación para teléfono móvil pues contrastar todos los parámetros del equipo. Y Schneider Electric puede tener una solución también inalámbrica que permita ver los consumos en los diferentes circuitos eléctricos. Pero creo que sería muy importante y es un reto para el futuro que todos nos pusiéramos de acuerdo en la utilización de protocolos comunes para que al final, por ejemplo, pues Miren como diseñadora o Ricardo como persona que está implantando en campo la solución, dijeran, pues mira, elijo poner la solución de Panasonic con la solución de Schneider y con las soluciones de otros y veo que todo se entiende bien. Lo voy a poder ofrecer de una manera uniforme, conjunta al usuario final. Y está muy bien que todos estemos haciendo los desarrollos que estamos haciendo. Cada vez conseguimos que nuestras soluciones sean más sofisticadas, pero creo que el reto y de cara al futuro va por ahí. Yo os cuento como instalador. Creo que el mayor reto que viene, porque podemos estar intentando ahorrar al máximo en todos los sistemas de vivienda, de clima, de iluminación, pero viene el coche eléctrico, que va a ser un gran consumidor de aquí a muy pocos años. Es decir, ahora mismo las soluciones que se están dando es el primero que llegue, que enchufe a los contadores, que enchufe como pueda, se saca de la vivienda. Sí que es verdad que hay sistemas de contratar más potencia de noche que de día. En horario valle se contrata más potencia en estos casos, pero creo que es el mayor reto que tenemos de aquí a muy pocos años, porque nos damos cuenta que un coche fácilmente se come 5 kilovatios hora cuando estamos luchando por no encender luces de 7 vatios. Entonces, creo que, como ha dicho Alberto, es un apartado más que deberíamos integrar dentro de toda la vivienda o todo el edificio, porque va a ser un gran consumidor dentro de muy poco, si no lo está siendo ya. Pues muchísimas gracias. Os resumo también, si me dejo algo me lo decís, convergencia tecnológica, que sea asequible, que sea de uso fácil, usabilidad, la normativa, que tiene que dejar más allá de la voluntariedad y la convergencia también o la integración de ese consumo que se va a hacer de otros elementos eléctricos importantes como son el coche. No sé si queréis añadir algo. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Os doy las gracias porque son pinceladas, no da tiempo para más, pero son pinceladas muy importantes, muy interesantes, así que os lo agradezco mucho. Gracias, Miren. Gracias a vosotros, ha sido interesante realmente. Gracias. Alberto.
Muchas gracias y encantado de que nos hayáis dado la oportunidad de compartir este rato todos juntos. A vosotros, Jordi, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Maite, ha sido un placer. Y Ricardo, nos veremos y muchísimas gracias también. Muchísimas